saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Hoy está con nosotros uno de los componentes de la asociación El Cantal. Amigos del patrimonio alturano, recuperan muchísimo patrimonio que por los años se va deteriorando, patrimonio que está escondido entre las zarzas, pero sobre todo patrimonio inmaterial de altura digno de recuperarse, porque los años no deben de pasar para la memoria del hombre. Y gracias a la recuperación podemos revivir cómo eran ciertos aspectos no solamente en el municipio alturano, sino también fuera de ellos. Les voy a presentar a Emilio García Calvo, que mucha gente lo conoce. Emilio, El Cantal, 12 años ya. ¿Cómo nace esa asociación? Pues nace el amigo Manolo Chuflete. Se le ocurre un día decir, bueno, pues habría que hacer, y bueno, de ese habría que hacer, pues pasamos a hacer unas fotocopias, diciendo que todo aquel que estuviera interesado pues acudiera tal día en tal sitio, y bueno, pues apareció gente y empezó a funcionar el Cantal. Al principio pues éramos muy pocos, después pasamos a ser muchos y bueno, ahora va a temporadas, pero nació así, pensando que había muchos navajos, muchos refugios que se estaban hundiendo y que era urgente recuperarlos. Navajos, fuentes, hay fuentes que han desaparecido, fuentes preciosas. No sé si tendremos ocasión de hablar de las barbaridades que se han hecho, ¿no?, con las fuentes, algunas desaparecidas por una carretera. Y bueno, pues empezábamos sobre todo con los elementos más en mayor peligro de desmoronarse, porque son de piedra en seco, y la mayoría de estos son refugios o navajos. Y a partir de ahí, pues 12 años recuperando, hemos recuperado ya 40 y tantos elementos, que van desde bien árboles singulares, navajos, bueno, en fin. Y ahora tenemos un problema, y es que tenemos tantos elementos recuperados que a la mitad del tiempo, la mitad de las salidas que hacemos son para mantenimiento. O sea, siempre hay que desbrozar, siempre hay alguna piedra que recolocar, algún árbol monumental al que hay que podarle alguna rama. Es eso. Ahora es, de todas maneras, en este año hemos recuperado 2 elementos, uno de ellos un refugio que para mí es lo más bonito que he conocido, y otro que estaba a mitad y lo hemos terminado. Pero vamos, que eso de que al principio cada año recuperábamos 3 o 4 cosas, eso ahora ya no puede ser, porque hay que mantenerlos, ¿no? Háblame de ese refugio que habéis recuperado este año. Esto está en la partida de Gabarda. En la partida de Gabarda ya tenemos recuperado un navajo precioso con 2 cúpulas de piedra en seco. Bueno, es que hay algunos que cuando estamos hablando de navajos dicen, no, se dice aljibes. No, vamos a matizar, y más yo que soy de lengua y literatura. La palabra exacta es navajo. El aljibe coge agua de los tejados y va a una cisterna. El navajo es una charca donde abrevan los animales. ¿Y por qué se le llama navajo? Pues desde lengua prerromana, nava significa lugar que se inunda y que permanece inundado. Entonces, las navas, por ejemplo, es una zona inundada. Si vas por la zona de Albacete, están Navas de arriba, Navas de abajo, y en todos esos pueblos hay un lago. Bueno, pues eso son unas navas. Y aquí esos navajos, lo que se hace es cubrirlos con una cúpula de piedra en seco.
Entonces, con esa cúpula de piedra en seco, te permite que durante el verano no se evapore el agua porque no le da el sol, y sin embargo entre las piedras circula el aire y el agua está aireada, entonces el agua no se pudre. Bueno, también hay algunos secretos que hay que mantener, y es que el agua de primavera y verano no hay que recogerla porque esa lleva polen, lleva materia orgánica, y esa sí que el agua se pudriría. Entonces se recoge la de otoño, invierno, y tienes agua todo el año. ¿Y por qué se llama navajo? Porque es una nava pequeña. El diminutivo ajo es de miga, migaja, de valle, vallejo, o sea, quiere decir pequeño, ¿no? Pequeñajo. Entonces, de pequeño, pequeñajo, ¿no? Entonces un navajo es una nava pequeña, pues en este caso es un vaso subterráneo que se llena de agua de lluvia, por eso no es una cisterna, agua de lluvia que se encamina ahí, tú le pones unas aliagas y pisadas con una losa por donde entra el agua, todas las brozas se quedan en la aliaga y el agua entra limpia, entra turbia porque ha llovido, pero los 2 días está ya toda transparente, y por eso es correcto decirle navajo. Y no sé por qué me he ido hasta ahí. ¿Y cuántos navajos habrían? Yo no sé si se puede saber en todo el término de altura, porque el término de altura antes lo decíamos, que es un término enorme. Enorme. ¿O cuántos habéis recuperado? Yo no sé los que habrán, pero ¿cuántos habéis recuperado? 20 y tantos. O sea, más de 20 navajos sí que tenemos recuperados. ¿Cuántos hay? Bueno, pues yo diría que como mínimo otros tantos, porque claro, el navajo cumple una misión, y es tener agua donde no hay ninguna fuente. Cuando te vas a trabajar al monte y vas a estar una semana sin volver al pueblo, necesitas agua, y también necesitas agua para los animales, el caballo, necesitan beber, y también para echar un cántaro de agua a un arbolico que has puesto, que has plantado. Entonces necesitas eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues navajos desaparecidos, muchísimos, navajos recuperados, más de 20, y que queden por recuperar, pues más de 20 también. Aparte de navajos, árboles monumentales, antes Sí. hablábamos oliveras incluso milenarias, que digo yo, las cosas que recuperáis, ¿sabéis vosotros que están ahí? ¿Os lo comenta alguien? ¿O a veces en vuestros paseos entre tanta hierba y entre tanta zarza se descubren cosas que uno no sabía que estaba ahí, que el tiempo pues ha ido tapando? Sí. Bueno, en la asociación tenemos una figura imprescindible, que es Miguel Novella. Y Miguel Novella conoce, yo creo que si un día vas por un camino y cambias una piedra de sitio, él sabe que has cambiado una piedra. O sea, lo conoce todo. Ha estado de guarda de caza un montón de años, poniendo agua para los animales por todos los montes, y entonces es el que ha recorrido todo. Entonces, hay algunos sitios que no te puedes imaginar que ahí había un navajo, que había un refugio, porque ahora pues está lleno de zarzales, es un terraplén lleno de zarzales, pero él sabe que ahí estaba, ¿no? Entonces, la mayoría de los elementos que hemos recuperado ha sido porque él sabía dónde estaban. Yo últimamente estoy descubriendo rincones en altura increíbles. Bueno, aprovecho, Rincones olvidados de altura es un libro que ha escrito Miguel Novella, y aprovecho para hacer publicidad, y ahí se desmenuza lo que es vegetación, lo que son construcciones, se desmenuza todo. Entonces Miguel es el presidente de la asociación y es el que lo sabe todo, es una enciclopedia. Como decía Guillermo antes, es una enciclopedia de todo lo que tenga que ver, no solamente de lugares, sino también de propiedades de las plantas, de dónde puedo encontrar esa planta, es imprescindible, Miguel Novella imprescindible. Habrá gente que se diga,
se pregunte, ¿y por qué la recuperación de ese patrimonio ya perdido, que en su momento tenía su utilidad, pero actualmente no? Supongo que es porque es parte de nuestra historia y no solamente hay que recuperar el patrimonio cercano, el que está en el pueblo, sino también el de fuera de él, y que sería realmente interesante contar a nuestros descendientes por qué están ahí esos navajos, sí, por qué esos árboles son tan antiguos y tienen tantos años, por qué hay cierto patrimonio que está en esa zona y no en otra. Aparte de la recuperación, ¿alguien se ha molestado o no, ya no es la palabra molestar, alguien se ha interesado quizás por guiar a grupos de estudiantes y dar una vuelta por la zona y explicarles esa vida de entonces tan desconocida para ellos, pero también vivida para muchos que ya no están? Sí, hay una cosa, bueno, un poco vamos a empezar definiendo lo que podría ser patrimonio. Cuando estamos hablando de patrimonio, y sobre todo patrimonio rural, estamos hablando de nuestra identidad. El patrimonio es lo heredado, lo que yo he recibido. Si a eso le añades ahora el detalle de que te identificas con ese patrimonio, entonces cuando viene la necesidad de recuperarlo y dejarlo en buenas condiciones para la siguiente generación. Pero de entrada es nuestra identidad. Lo que nos define como pueblo es nuestro patrimonio. Ahí está toda nuestra cultura. El patrimonio es como un libro donde puedes ir repasando la historia de la cultura de un pueblo, ¿no? Entonces, claro, hablas de estudiantes. Una de las cosas que es importantísimo es divulgarlo. En clase, y a lo mejor algún alumno me está escuchando, yo decía, si Maripuri no conoce a Pepito, Maripuri no se puede enamorar de Pepito. Es imposible. Entonces primero hay que darlo a conocer, y por eso nosotros constantemente, pues aparte de charlas y tal, tenemos una vez al año unas jornadas de patrimonio en la escuela, con los chavales en la escuela. Una primera sesión es un juego, bueno, se pasan unas diapositivas, después juegan con los mapas, localizan cosas, aprenden cómo se llaman y qué formas tienen, y al día siguiente lo que hacemos es una excursión. Hacemos una excursión y visitamos algunos lugares. Esto también tiene su trampa, porque normalmente el chaval cuando llega a casa se lo dice a su padre, a su madre, y ellos dicen, hombre, pues el abuelo tiene un navajo en tal, y eso hace que diga, oye, pues yo quiero verlo. Es un poco picar esa curiosidad. También tenemos una biblioteca temática en el local, para quien quiera hacer algún trabajo sobre patrimonio rural. Y bueno, solamente hay libros sobre patrimonio rural. Y sí que ha venido alguna vez, y sobre todo han venido un par de estudiantes universitarios a hacer un trabajo sobre la piedra en seco, pero es importantísimo. O sea, hay que dejarlo a las siguientes generaciones, pero hay que dejarlos enamorados para que lo quieran. Si no lo conocen, no lo pueden. Entonces la labor de divulgar es tan importante como la de reconstruir. Exactamente, no se valora lo que no se conoce, pero si se conoce in situ, se valora mucho más. Antes me has hablado de fuentes, alguna de ellas, pues las famosas carreteras, autovías, autopistas que hacen que les da igual lo que hay adelante, muchas veces se llevan hasta nuestras fuentes, algunas de ellas preciosas, seguro. Sí, el caso de la Fuente del Batán. Es uno de los paseos que más hace la gente de Segorbe, que pasa pues por las cantarerías y esto, y va hasta el Batán, y ahí había una fuente que bueno, pues la sensibilidad de los ministerios hizo que se pasara la autovía por encima
y ahí desapareció una pequeña balsa que había, una fuentecilla, y bueno, pues ahora esa fuente ya, vamos, ya da agua a los paseantes. Incluso Manolo Chuflete, que le pega a la alfarería, deja un jarrito allí de barro para que la gente beba. El jarrito o se rompe o desaparece, pero bueno, la gente sí que para a esto. Y fuentes como esas que hayan desaparecido hay por todas partes. Cuando se hizo la carretera que pasa por los llanos de Cucalón, ahí también la fuente, me parece recordar que era del Ciego o algo así, o del Moro, también es una fuente que desapareció. Esa sí que será irrecuperable, porque ya parece ser que se desviaba. Ahora ya esa... Pero sí que hay algunas fuentes. En el Ontanar, yo estoy empeñado en que veamos a ver cómo se puede recuperar una fuentecilla muy pobre también, pero que hay que tener en cuenta que en el Ontanar, aparte de esa catedral del agua en secano, que es el navajo del Ontanar, que cabe un camión cisterna dentro, había una fuentecilla, y lo sobrante de ahí mantiene un humedal que hay abajo, que además llevaba el agua hasta la Cueva Santa. Fuentes han desaparecido, hombre, por la sequía han desaparecido las fuentes pequeñas, pero algunas han desaparecido por falta de sensibilidad. Otra fuente, que es la fuente Pi, que está en la Cruz de Pallás, en la rambla de la Cruz de Pallás, pues es una fuente pobre que solo sale cuando hay lluvias y esto, en verano ya no sale, pero ahí cayó el terraplén y ahí se quedó, debajo del terraplén. Entonces quitábamos toda la tierra, hicimos un muro de piedra y ahora está saliendo el agua por esa fuente. Son rincones, pues eso, como diría Miguel Novella, rincones olvidados que hay, pero que son preciosos. Y de todo el patrimonio que habéis recuperado, ¿de cuál os sentís más orgullosos? Hombre, orgullosos, si es por el tamaño, hay lo que yo llamo las tres catedrales del agua de secano, que son el navajo del Ontanar, que el navajo del Ontanar es el que llevaba el agua a la Cueva Santa con kilómetros de recorrido. O sea, el humedal que creaba ese navajo, de ahí salían unos tubos de cerámica, de barro, que van por la ladera de la montaña, pasan a la otra montaña y bajan hasta la Cueva Santa. Bueno, eso, pues estoy hablando de siglos, ¿no? Que es una cosa que alguna vez habría que recuperar. Ahora la Cueva Santa no necesita ese agua porque tiene su propia agua, ¿no? Pero durante siglos ha sido ese navajo el que le mantenía el agua. Por otra parte, el humedal que hay es muy importante para la fauna. La fauna que hay en esa zona, pues bueno, ya después del incendio menos, pero sí que vamos por las huellas que hay en las orillas y esto, porque es que cerca de allí no hay agua, entonces ahí te encuentras con que es el centro. Ese navajo costó mucho de recuperar porque el incendio reventó toda la bóveda y ahí nos costó un montón, con andamios y todo tuvimos que hacerlo. Otra catedral del agua sería el del Campillo, el navajo del Campillo. El navajo del Campillo, mi teoría es que es medieval. Ese no es de piedra en seco, ese está hecho con mortero de cal, pero la bóveda está hecha con pellas, creo que se llaman, los ladrillos estos hechos a mano, toda la bóveda.
Y un día medí las medidas que tenían los ladrillos y coincidían con los ladrillos que hay en el suelo en la Cartuja. Entonces, habría que investigar un poco más. Tampoco sé qué propiedades podían tener los cartujos por allí, pero vamos, los cartujos tenían todas las propiedades que les apetecían, entonces me imagino que tampoco sería muy difícil que fueran los dueños. Y después el otro monumento también es el de las Navas. Las Navas es uno de los paisajes más increíbles que hay en toda la comarca. Te encuentras un valle enorme, ya linda con Gàtova, y hicimos un taller de piedra en seco para la gente que quisiera aprender a hacer bóvedas o a hacer cúpulas, que no es lo mismo que ribazos. Y bueno, pues convocamos esto, vino gente de 14 pueblos, éramos 36, estuvimos un fin de semana entero, nos dejaron un refugio para dormir y bueno, allí estuvimos todo el fin de semana. El Cantal ponía la cena del sábado y la paella del domingo y luego cada uno ya se apañaba con lo demás. Y conseguimos levantar lo que no existía. O sea, cuando tú llegabas a las Navas, en medio del llano, el GR pasa por encima, veías un montón de piedras. Ahí sacamos todas las piedras. Después de sacar todas las piedras, nos encontramos que era un vaso con un suelo de arcilla, que eso es importante para que no se vaya el agua, otro vaso y un arco de piedra subterráneo o subacuático que comunicaba un vaso con el otro vaso. Entonces ahí hicimos las dos cúpulas y bueno, pues ese sería el tercer. Ahora, en cuanto a valor, ¿con qué estamos más orgullosos? Pues bueno, estos serían los más grandes, ¿no? Pero hay algunos que tienen un valor especial. Por ejemplo, el del Alto del Rogel, que es un abajo chiquitín, es un abajo poco más que esta mesa, pero desde allí se ve toda la comarca. El Alto del Rogel es desde donde se puede ver uno de los paisajes más increíbles. O sea, ves el mar y ves todo el Alto Palancia. ¿Qué valor tiene eso? Incalculable. Uno de los últimos olivos que hemos recuperado, pues una morruda que tiene más de 1000 años. ¿Qué valor tiene eso? Es lo que, no sé, orgullosos estamos de estar haciendo lo que estamos haciendo, de recuperar patrimonio. ¿Y cuándo se lleva a cabo la recuperación de ese patrimonio? Yo tengo entendido que son durante 2 domingos del mes. Sí, bueno, antes hacíamos 2 sábados, pero había gente que no podía venir porque el sábado no podía, por cuestiones de niños o por cuestiones de padres o lo que fuera. Y entonces ahora lo que hacemos es una mañana de sábado y una mañana de domingo. Pero no el primer fin de semana, porque lo dejamos libre, porque hay grupos de senderismo que las excursiones las hacen el primer fin de semana. Y algunos de los que estamos en el Cantal nos gusta también andar por el monte. Entonces, pues el primer fin de semana no, entonces el segundo y el cuarto es lo normal. Entonces el segundo, si el segundo vamos un sábado, el cuarto vamos un domingo, y si no al revés, ¿no? Quedamos a las 9 de la mañana y vamos, a la 1 nos damos la vuelta. Es decir, que tampoco estamos una jornada salvaje, ¿no? Lo mejor es el almuerzo, lo mejor es el almuerzo, porque en el almuerzo pues aparece desde la bota de vino, los frutos secos, cada uno lleva una cosa, y entonces pues está animado. Y la gente que se está enterando ahora, porque muchos nos enteramos de cosas que suceden en ese momento, les gustaría pues
pertenecer a esta asociación o ir con vosotros, aunque sea un fin de semana, un día, para verla, para conocerlo más? ¿Qué tendría que hacer? Sí, de hecho hay gente que, bueno, ahora hay 2 chicas que vienen para conocer y tampoco vienen porque no hay ninguna obligación. De hecho, en la última salida de los asiduos no vino ninguno y vino mucha gente de los nuevos. Entonces, bueno, no hay ninguna obligación. Cada uno va cuando quiere y cuando puede y ya está. Si te apetece vas, si no te apetece no vas. Y si es imposible, pues es imposible, ¿no? Pero claro, los trabajos son muy diferentes. Puede ser de quitar unas hierbas a esta piedra que se ha caído, me estoy refiriendo cuando estamos de mantenimiento, ¿no? Pero también cuando estamos recuperando uno entero. No necesariamente tienen que estar manejando piedras grandes, pueden estar echando piedras pequeñas en un capazo para echar todos esos ripios encima, ¿no? O pueden, como uno que viene y hace fotos, y hace fotografías y después pues las apaña, ¿no? O estas chicas que vienen con sus perros y cuando llegamos allí pues recorren toda la zona y dicen que les encanta estar descubriendo sitios que son preciosos y que no los hubieran conocido porque no aparecen en ninguna guía ni nada, ¿no? Entonces yo animo a la gente a que si alguien quiere, es muy sencillo, que mande un email a elcantal.altura@gmail.com, elcantal.altura, y que ponga su nombre y apellidos, un teléfono de contacto y que nos diga de dónde es, porque no por competir de cuántos pueblos, sino porque hay muchas veces que en un pueblo de al lado del tuyo están haciendo algo que es interesante y tú ni te vas a enterar. Entonces, o nosotros vamos a ir a pasar unas diapositivas a un pueblo de al lado, o se va a hacer una exposición. Si sabemos que tú eres de ese pueblo, te lo decimos. Entonces, por eso también, el que quiera venir, pues simplemente tiene que nombre y apellidos, desde qué pueblo eres, un teléfono de contacto, elcantal.altura@gmail.com. Pues Emilio, te damos las gracias por venir aquí y contarnos tantas cosas del Cantal, pero yo creo que esta sea la primera entrevista de muchas más. Hoy ha venido Emilio y otro día invitamos a Emilio y más componentes del Cantal, porque hay muchos temas de que tratar, muchos y en profundidad. Esto ha sido, digamos que, un poco un descubrimiento, contarles así por encima en qué consiste esta asociación y lo que están haciendo, pero a mí es que me gustaría tratar temas en profundidad de todo este patrimonio que están recuperando. Así que con la excusa esa que damos para hacer otros programas, y la asociación, los socios, que no tengan vergüenza, que no nos comemos a nadie, y es un tema que manejéis vosotros a la perfección, y que lo más bonito, Emilio, es que se entere todo el mundo, porque esto tiene que seguir hacia adelante. El relevo generacional hay que pasarlo, y por lo tanto, si lo damos a conocer, habrá gente que nos está escuchando y se animen a colaborar, a estar, y que esa asociación tan importante no muera nunca. Eso hace falta. ¿Lo hacemos así, Emilio? Cuando queráis. Bueno, pues ahí queda. Asociación del Cantal, ya han descubierto ustedes, gracias a Emilio, y los convocamos de nuevo para que nos hablen de todo ese patrimonio tan importante. Es nuestra historia, y nuestra historia, sea cual sea, no tiene que morir. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias a vosotros.